Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saluda a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ha causado por ahí un poco de inquietudes, de revuelo, porque ayer se dio a conocer, la Secretaría de Salud confirmó la muerte de un hombre de 59 años después de que la OMS informó que había sido a consecuencia de la gripa aviar. En un comunicado, la OMS indicó que México confirmó este caso de infección humana por el virus de la influenza AH5N2 en un ciudadano que no tenía antecedentes de exposiciones a aves de corral u otros animales. Las autoridades mexicanas han señalado que no existe riesgo de contagio para la población, toda vez que no hay una fuente identificada de infección. Este caso de la muerte de este hombre de 59 años se registró, pues, por lo que han dicho las autoridades, esta persona ya tenía algunos antecedentes de enfermedad renal crónica, de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial sistémica de larga evolución y era residente del Estado de México. Luego de varios días de síntomas, el pasado 24 de abril se hospitalizó y el mismo día falleció en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Durante una investigación epidemiológica exhaustiva, las autoridades de salud en México revelaron que todas las muestras de los contactos identificados han resultado negativas, pero es una cosa que pues no tiene mucha relación con el COVID, con la influenza, pero nos lleva y nos retoma a pensar nuevamente en estas epidemias y sobre todo por esta alerta que ha emitido la OMS y que es la primera muerte confirmada de un hombre a consecuencia de esta gripe aviar. Y para hablar de este tema me da mucho gusto recibir a la doctora Rosa María Wong Chiu. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto, Laura. Saludos al auditorio. Gracias. Oiga, que tenemos como muchas dudas en torno a esta gripe aviar y quisiera que comenzáramos, que nos explicara de qué se trata esta gripe aviar. Bueno, como ustedes saben, influenza no nada más afecta a humanos, afecta a muchas especies y entre ellos pues existe esta influenza aviar, que es la influenza que afecta a las aves. Desde hace muchos años se han hecho pues, seguimiento y estudios y vigilancia epidemiológica sobre los diferentes tipos de influenza en aves, que precisamente por sus patrones migratorios pueden empezar a presentarse en alguna parte del mundo y en el momento que estas aves pueden tener la enfermedad, pueden moverse de un lado a otro en el mundo y pues también traer con ellas la influenza aviar. Claro. La influenza aviar es la enfermedad que se presenta específicamente en las aves, pero que también puede afectar en algunas ocasiones a otras especies. Hay que recordar que la influenza puede afectar a cerdos, a humanos, a caballos, a diferentes mamíferos pues esos son los casos de los que se han reportado casos de influenza aviar en humanos cuando hay un contacto estrecho con estas aves que pueden estar infectadas. Sí, y también, por ejemplo, veíamos hace unos meses algunos reportes en Estados Unidos que habían encontrado gripe aviar en las vacas, ¿no? O sea, es lo que nos decían, ¿no? Que puede ser en las aves, pero también se puede transmitir a otro tipo de animales. Es correcto. Eh, Precisamente lo que pasa es que las aves, las aves silvestres que están viajando, por ejemplo, de Norteamérica, que van hacia la parte sur del continente, puede ser que tengan la infección y entonces traen el virus hacia las aves de corral. Entonces hay ciertos virus de influenza aviar que han estado circulando en el mundo. Entonces, un ejemplo de este es el H5N1. En el 2003 al 2006, más o menos, hubo un brote de influenza aviar H5N1 que afectó a los humanos. En 10 países del continente asiático, empezó en China, Sí. empezaron a haber casos de influenza aviar H5N1
con una mortalidad bastante alta, pero afortunadamente nunca se convirtió en una enfermedad que se transmitiera de humano a humano. Siempre había el antecedente de contacto con algún animal, con algún ave, pues casi Ujú. siempre eran o aves de corral, aves con las que se tenía contacto directo. O sea, digamos que este tipo de gripe aviar no se transmite o todavía no se ha encontrado que se transmita de humano a humano, siempre es que se transmite de un animal que esté infectado a los humanos que tienen contacto con estos animales. En este momento no hay evidencia de que haya sido transmisión humano-humano. Lo que reporta la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud justamente es que el riesgo de transmisión humano-humano es bajo. ¿Cómo se contagió esta persona? Pues no se sabe todavía, se siguen haciendo estudios. Lo que reportan en el reporte de la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud es que dicen que ya hicieron estudios a todos los contactos de este caso Así es. índice, que no han encontrado hasta el momento evidencia de que hayan estado infectados por este virus de influenza aviar H5N2. Pero hay que recordar que esta influenza pues puede ser contagiada a través de secreciones o heces, secreciones oculares de aves. Entonces, si hay un ave, por ejemplo, si el señor fue a un parque, había aves que estuvieran enfermas, estuvo en contacto con las secreciones de estas aves, con las heces, con las secreciones respiratorias, oculares, y después de esto pues, se comió algo, se tocó los ojos, lo que sea, bueno, es una de las posibilidades. Claro, No que es sabemos. como el mismo contagio que teníamos, por ejemplo, con COVID, ¿no? Que no lo comparamos, pero que es este contacto que se tiene con una persona, en este caso con un animal infectado, y si nos tocamos o tenemos algún contacto con nosotros mismos, digamos, pues ahí es donde entra la infección. Pero, doctora, vamos a tener que ir a una pausa, pero regresamos, no se vaya, siga aquí con nosotros en Bien y Saludable. Nosotros aquí en Bien y Saludable, lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentra como Laura Guzmán Periodista y en X me encuentra como @lausguzmán. Y vamos, estamos platicando acerca de este caso de muerte de un hombre por gripe aviar y estamos platicando de eso con la doctora Rosa María Wong Chu. Ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora, ya nos comentaba antes de ir a la pausa que se trata de un caso de gripe aviar que se transmite únicamente, que hasta el momento se ha comprobado así, que se transmite de animales, de aves infectadas a humanos y aún no se ha comprobado que haya una infección de humano a humano, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso se hizo toda la investigación epidemiológica de los contactos de este hombre que falleció y no se encontró ningún caso de transmisión. Hasta el momento, y según lo que dicen los reportes de la Secretaría de Salud, de Senacica, etcétera, y de la Organización Panamericana de la Salud, están haciendo los seguimientos y el estudio epidemiológico y pues hasta el momento no ha habido evidencia de que haya transmisión humano-humano, por lo tanto el riesgo es muy bajo, el riesgo de contagio. De hecho, los casos de influenza aviar, casi todos los brotes que se han reportado a lo largo de la historia, porque ha habido casos en diferentes países del mundo, con H5N1, con H7N9, con H5N6, que son casos de influenza aviar en los que ha habido casos en humanos. Pues en realidad casi todos los casos han sido porque tienen contacto con los animales y muy pocos escasos han sido de transmisión secundaria. Esto quiere decir que la persona adquiere la enfermedad a través del contacto con los animales y después esa persona que está infectada puede infectar a alguien más. Entonces, Sí. eso pues en realidad no hay evidencia en este momento. No, la gente que ha estado en contacto con esta persona que falleció, pues todos han sido hasta el momento, pues, no se ha encontrado el virus. Entonces no hay riesgo en este momento de transmisión secundaria o que evidencia de que haya sido transmisión a través de humano-humano. Y bueno, por lo general, estos casos de influenza aviar
sí puede pasar de aves a humanos, pero pues no es muy frecuente que después se vuelvan infecciones que pasen de humano a humano, ¿no? Puede haber mutaciones, sí las puede haber, que tienen potencial de brote, sí puede Ujú. tenerlo, pero en este momento no lo tiene y no lo hay. O sea, no Claro, hay evidencia entonces de eso. digamos que la gente que nos está escuchando, que esté escuchando a usted dando esta explicación, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? De que se vaya a desatar por ahí alguna infección sostenida de este H5N2 entre humanos, ¿no? Que sea una infección de humano a humano, no hay de qué preocuparnos. En este momento no hay datos de que haya una infección. Sí es lo que reporta la Secretaría de Salud y Senacica. Habría que estar pendientes pues, de la gente que no empiece a tener infecciones respiratorias o síntomas compatibles con influenza aviar. En ese caso es importante que la gente, si tiene síntomas, pues acuda con un médico. Ahora, Exactamente, ¿cuáles ahí quería llegar ahora con usted. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan que nos indican que puede haber alguna infección de gripe aviar? Bueno, los síntomas es como la influenza estacional. Ujú. Las personas pueden presentar dolor de cabeza, fiebre, hasta 38, 39 grados centígrados, dolor del cuerpo, este, dolor de garganta, una infección respiratoria alta con mocos, tos, rinorrea, ¿no? Que son los mocos transparentes. Y en personas que son susceptibles puede haber, o que son, por ejemplo, inmunocomprometidos, personas mayores de edad con comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad, mujeres embarazadas, que son los grupos de riesgo, podría complicarse y desarrollar una neumonía. ¿Cuáles son los síntomas de las neumonías? Bueno, pues pueden empezar con dificultad para respirar, falta de aire, fiebre, pues básicamente datos de dificultad respiratoria, ¿no? Porque entonces ya hay afección al pulmón. Puede Claro que haber son los también ya. síntomas generales, digamos, de la influenza y que o sea, debemos estar siempre atentos a eso ir si, ¿no? Si se nos empieza a complicar, pues la respiración, si es una tos a lo mejor muy persistente, si tenemos una fiebre muy alta, si nuestra oxigenación no es buena, hay que acudir a los servicios médicos y ya ahí nos dirán si es influenza H1N1, si es esta H5N2, si puede ser otro tipo de influenza, ¿no? Bueno, nada más hay que aclarar que no se hace la prueba de influenza ni la de PCR a todos los pacientes que tienen una infección respiratoria. Ujú. Nuestro sistema de vigilancia, lo que eh, incluye es precisamente a todos los casos graves. Estos son pacientes hospitalizados con una infección respiratoria y sobre todo los que fallecen, pues se les tiene que hacer estas pruebas de detección de patógenos, tanto virus como bacterias. Y solamente en el sistema Centinela tenemos un 10% de los casos ambulatorios a los que se hace esta búsqueda de virus y de bacterias. Entonces, no es que vayan con el médico y luego les manden a hacer la prueba, porque estas Ok. pruebas de detección múltiple son muy caras, pero sí pueden ver factores de riesgo y probabilidades de complicaciones y tratamientos oportunos. Entonces, por eso sí es importante que acudan con un médico si es que tienen estos síntomas respiratorios. Claro, Ahora, si tienen, hacer esa valoración, ¿no? exacto, y si tienen un cuadro grave, pues en ese caso, pues sí es importante detectar cuál es el patógeno que está involucrado, ¿no? Y sobre todo, pues si están en esta área donde estuvo este paciente, donde se han reportado brotes últimamente, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud, hubo un brote de influenza aviar H5N2 en granjas en Michoacán en Sí. marzo del 2024. Entonces, pues nada más estar como pendientes de que puedan tener alguna infección respiratoria.
Claro, doctora, vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a seguir platicando de esto después de ella, así que no se vaya, quédese con nosotros, seguimos aquí hablando de la gripe aviar aquí en Bien y Saludable. Vamos a una pausa y regresamos. Por seguir con nosotros aquí en Bien y Saludable, estamos platicando con la doctora Rosa María Wong Chiu, ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM y estamos hablando de este caso de un hombre que ayer se confirmó su muerte a consecuencia de la gripe aviar. Y doctora, ya nos platicabas de los síntomas a los que tenemos que estar atentos, que es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, secreciones nasal, fiebre, malestar general, ¿no? Es correcto. Diarrea también puede haber, Diarrea. secundario a infección por influenza. Y también estar la gente que tiene algunas otras enfermedades como diabetes, hipertensión, si son mujeres embarazadas, también son ahí por ahí unas poblaciones vulnerables. Bueno, estas poblaciones, precisamente personas que tienen cáncer, inmunosupresión, diabetes, hipertensión, son los grupos de riesgo. ¿Por qué grupos de riesgo? Si les da influenza, pueden tener complicaciones y presentar un desenlace grave o fatal, como fue el caso de que se está Claro, de reportando. esta persona, ¿no? Que tenía diabetes, que tenía ahí por antecedentes de una enfermedad renal crónica. Sí, hipertensión, etcétera, ¿no? Y entonces, Así en es. estos grupos es en quienes les da más grave. Ya. Doctora, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos pudiera dar para la población para estar atentos como a este tipo de infecciones de influenza aviar? Bueno, en este momento yo creo que es importante que la gente sepa que hubo un caso, es el primer caso de influenza aviar H5N2 en el mundo y en nuestro país, pero no hay una evidencia de transmisión persona a persona. Solamente hay que estar pendientes y tener estas precauciones de contacto que ya todos conocen. Las personas que tienen factores de riesgo, pues cuando hay lugares muy concurridos, el metro, todas estas áreas donde hay mucha gente, el uso de cubrebocas sigue siendo una forma de protección. Lavado de manos constante antes de ir a comer, no estarse tocando la cara, porque como ya habíamos dicho, si hay algún Sí, tipo de secreción que se encuentre en una banca, por ejemplo, en un parque o algo así, yo lo toco y luego agarro algo, me lo como o me estallo los ojos, o me toco la nariz y la boca, bueno, pues ahí puedo autoinocularme. Entonces siempre lavarse muy bien las manos antes de comer, no tocarse la boca, digo, la mano lavársela bien, usar cubrebocas en lugares muy concurridos y estar en lugares ventilados. tendríamos que tener especial atención en el consumo, por ejemplo, del pollo, del huevo. Bueno, una cosa que es importante, y esto es para todos los patógenos, es el consumo de alimentos bien cocidos, ¿sí? O sea, no se transmite específicamente por el consumo de carne, pero siempre es importante consumir la carne y todo muy bien cocida para evitar posibles contaminaciones. Claro, y más sobre todo también, por ejemplo, ahora en esta época que hemos tenido temperaturas muy altas, ¿no? Es correcto, no nada más influenza, sino muchas cosas, bacterias y otros virus pueden estar infectando la comida, entonces lo ideal es no comer nada crudo y comer todo bien cocido. Doctora, finalmente nada más para puntualizar, tenemos un minutito. La OMS, entonces, vaya, digamos, la OMS, la Secretaría de Salud aquí en México, dice que no hay un riesgo latente de que se desate esta infección sostenida, ¿no? Entre humanos de la gripe aviar. En este momento no, pero siempre hay un riesgo, ya que puede mutar y entonces empezar a transmitirse de persona a persona. En ese momento sí podríamos estar hablando de brotes, pero en este momento todavía no hay evidencia de que haya transmisión persona a persona. Claro, y con esta vigilancia epidemiológica que siguen las autoridades, bueno, si hay alguna alerta, pues evidentemente nos lo harán saber, ¿no? Es correcto. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Bien y Saludable y gracias a ustedes.
por haber estado hoy aquí con nosotros. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde y mientras lo dejamos con nuestros amigos de Palabra del Deporte.